hermano, querido amigo Alejandro Torres, que ya está con nosotros. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Estimado Jonathan, ¿cómo estás? Pues yo con mucho gusto de estar ya por acá contigo y con toda la audiencia en Resentidos. Qué gusto tenerte, querido Alejandro. Traes un tema que es bien importante para nosotros. No quiero que perdamos más el tiempo en mi introducción. Quiero que empecemos con tu planteamiento del tema de hoy. Pues mira, la noticia sin lugar a dudas con la que amanecimos el día de hoy, que fue primera plana en muchos de los diarios de México, y más allá del ruido que hizo en los medios de comunicación, la noticia que tiene muy enojada a la derecha mexicana es sin duda la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien fuera en la primera parte de este sexenio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora como ministro, estando en tiempos de la presidencia de Norma Piña, pues ha dejado este cargo, y sorprende que la oposición esté tan molesta, ya que tenían meses quejándose de Arturo Saldívar, pidiendo su renuncia, denunciando que era un ministro subordinado al Poder Ejecutivo, cuando realmente quien está subordinado al Poder Económico pues es la misma presidenta del Poder Judicial, al Poder Económico y al Poder Político del viejo régimen, pero los tiene muy molestos porque renunció no para sumarse a las filas de la oposición, sino porque ha decidido tomar una definición muy clara, que es la de sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación. Y bueno, recordemos que el ministro Arturo Saldívar fue propuesto en su momento por el presidente Felipe Calderón en 2009, pero en ese mismo sexenio el rompimiento que hubo entre Felipe Calderón y Arturo Saldívar como ministro pues fue muy grave, desde el caso de la guardería ABC, cuando a través del secretario de Gobernación de Felipe Calderón presionaron al ministro Arturo Saldívar para que encubriera a la familia de Margarita Zavala, que estuvo involucrada en la muerte de 49 niños, y mientras Gómez Montt, el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, lo amenazó y le dijo que no lo iban a acompañar en esta decisión en la Suprema Corte, cuando verdaderamente pretendían tener una Suprema Corte subordinada al interés del poder presidencial, y los analistas que hoy reclaman la división de poderes, pues hoy estaban callados en esos tiempos. Pues lo vivió así Arturo Saldívar, vivió las presiones del régimen, vivió incluso, como él lo denunció años después, las presiones, fue seguido, fue detenido incluso en su momento por fuerzas federales y muy presionado para que no avanzara judicialmente el caso de la guardería ABC. Bueno, pues con el paso de los años ha sido un ministro con posturas progresistas, a favor del aborto, de los derechos de las mujeres, a favor en general de los derechos humanos, y como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el mejor momento en el que hubo una relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en este sexenio, pero cabe destacar que a pesar de esa buena relación que existía entre la presidencia de la Suprema Corte y la presidencia de la República, seguía siendo una minoría la representación de Arturo Saldívar al interior del corrupto y podrido Poder Judicial. Hay una serie de estructuras corruptas de muchas décadas en ese poder que hacen que la mayor parte de los tribunales, de jueces, magistrados, estén sometidos al poder económico. Y bueno, pues fue una transformación que no pudo concretarse. Con Arturo Saldívar, recordemos que había hecho la propuesta del presidente López Obrador de que hubiera una reelección de él como presidente de la Suprema Corte, lo cual no se pudo dar, pero ahora pues Arturo Saldívar toma la definición de salirse de la Suprema Corte, de ese poder corrupto que no tiene mayor remedio que una profunda reforma al Poder Judicial, y a eso se perfila. A pesar de que la oposición dice que va por un cargo, cabe destacar que la Constitución le prohíbe tener un cargo por los próximos 2 años después de que deje de ser ministro de la Suprema Corte. Esto se podría revertir en caso de que Morena logre la mayoría calificada en 2024, podría llegar a tener algún cargo, pero yo pienso que al menos en este momento el objetivo que se tiene no es el de un cargo, sino el de que él, como conocedor de las entrañas
desde el Poder Judicial pueda abonar mucho a diseñar una propuesta de reforma al Poder Judicial profunda con la que va a llegar Morena a su plataforma del 2024. Hay algo que me parece muy importante, Alejandro, que tiene que ver con esto que decías, que alguien que conoce las entrañas de este poder tan corrupto, que es el Poder Judicial, esté ahora en el equipo de la próxima presidenta de México. Tiene verdaderamente un significado muy importante por este conocimiento. ¿Qué podría darle como valor agregado a todo esto, al proyecto, sobre todo cuando estamos viendo cada vez en América Latina, lo hemos visto mucho, un poder judicial que abiertamente ha colaborado abiertamente con los poderes fácticos para destituir o para hacer golpes blandos? ¿Crees que también esta jugada maestra que está haciendo pues la transformación de que ahora esté el ministro en las filas de lo que será el próximo gobierno tenga mucho que ver con algo como esto, como también hacer alguna ley, advertir sobre estas posibilidades desde el Poder Judicial de amenazas de golpes blandos? No vamos muy lejos. Hace unas semanas había una propuesta de destitución del presidente de la República abiertamente que estaba ya en el orden del día para la discusión y que a la mera hora pues se echó abajo por el propio ministro que la había redactado, pero se hablaba en ese momento de una destitución y un proceso inmediato legal, es decir, no solamente iban a quitar al presidente López Obrador, sino de inmediato hacerle un juicio solo por no haber mandado una carta en donde se tenía que decir que una magistrada quería reelegirse. O sea, si por algo como esto hay en la ley la posibilidad de un golpismo de esta naturaleza, que no se podría, mientras más crece la transformación y más intereses de los potentados son tocados. ¿Crees que tenga algo que ver también con un poco como de esto para ir enfrentando un escenario cada vez más posible, sobre todo si no se reforma el Poder Judicial o en lo que se reforma el Poder Judicial, y también por otro lado, conforme también va avanzando la transformación y va incomodando cada vez más y más intereses, porque mientras más profunda es la transformación, más intereses profundos también se están alterando o se están incomodando, se están tocando? ¿Cómo ves? Sí, habla de una gran operación que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, que no está perdiendo el tiempo, no solamente por un lado en la gran tarea que tiene Morena como partido y en general la coalición que va a ir por el Plan C en 2024, la gran tarea de organización a nivel territorial que se tiene por un lado en la defensa del voto y en la organización para garantizar una participación histórica que necesitamos en esta elección de 2024, no solo en este terreno, sino la gran operación política que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum de fichaje como este que acaba de hacer el día de ayer, que yo creo que es de suma importancia, tiene una importancia estratégica, yo creo en dos sentidos. Por un lado, en términos defensivos y ofensivos, como bien lo dices. Ya hablábamos ahorita de la posibilidad de cómo podría abonar Arturo Saldívar como conocedor de las entrañas del Poder Judicial al diseño de una reforma constitucional a este poder, y eso sería en términos ofensivos para que la cuarta transformación avance y se profundice cada vez más, para que tengamos mayor democracia en el Poder Judicial y el poder que se encarga de impartir la justicia verdaderamente cumpla con este mandato constitucional que tiene y se pueda ir limpiando de las décadas de corrupción que permean en estas estructuras de poder. Y por otro lado también tiene una importancia defensiva, porque a través del Poder Judicial, mientras está tomado por la derecha, como lo tienen en la actualidad, pues lo han utilizado para obstaculizar el avance de la cuarta transformación. Han utilizado los bufetes de abogados que tienen incluso conformados por miembros del propio Poder Judicial, por exministros como el ministro José Ramón Cosío, que asesora a la oposición, que asesora a Claudio X González y que a través de estas barras de abogados privadas se han dedicado a meter amparos para obstaculizar los proyectos de desarrollo que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. Esto, por un lado, se han dedicado a obstaculizar el avance de los proyectos y de los programas que quiere impulsar en beneficio y en bienestar de la gente el proyecto de la 4T, pero yo creo que más grave que eso, se han dedicado a implementar una estrategia de lawfare, como se conoce, que es la guerra judicial que se ha implementado en muchos países de América Latina
para detener a líderes políticos, para eliminar sus derechos políticos de participación en elecciones, también como lo han hecho para tratar de impedir que puedan ser postulados a diferentes cargos de elección popular. Y ha sido esta la estrategia de la derecha que les ha funcionado en muchos de los casos en América Latina, en los que ya hemos tenido gobiernos progresistas, para meter a la cárcel a incluso presidentes o expresidentes de la República, y esto representa un riesgo para cualquier mexicano, pero por supuesto para quienes están hoy dirigiendo la Cuarta Transformación y para el propio presidente el día que termine su mandato. Entonces yo creo que para proteger la democracia en nuestro país, que es lo que verdaderamente está en juego, el conservar un régimen democrático como lo hemos logrado con la Cuarta Transformación, es tan importante que se pueda lograr la reforma al Poder Judicial y tener un elemento como Arturo Saldívar que ayude a la doctora Claudia Sheinbaum y al proyecto de transformación a protegerse de este tipo de ataques de guerra judicial que puedan buscar eliminar de la jugada, ya sea por la vía de meter a la cárcel a algunos actores políticos o de seguir obstaculizando los avances del proyecto, como lo han hecho con este lawfare. Muy bien. A ver, tenemos 3 minutitos, pero sí quisiera que abordaras el otro tema que también es muy importante, que va unido a lo que hablaba yo en el monólogo, pero específicamente con respecto a lo del Banco del Bienestar. A ver, Alejandro, si en 3 minutitos nos puedes hablar sobre este tema, que creo que también es muy importante. Sí, pues es que justamente la estructura del Banco del Bienestar y que ha desarrollado el presidente López Obrador ante la falta de una banca pública que pudiera servir para uso de todos los mexicanos, pero principalmente para poder hacer llegar los programas de desarrollo, pues hoy también definitivamente tiene una embestida, se ve obstaculizada porque afecta a los intereses de los banqueros mexicanos que tenían privatizado este servicio y que como Banco Azteca, como el propio Salinas Pliego lo tuvo durante los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, tenían monopolizado a través de Banco Azteca la repartición de los programas sociales, la entrega de las pensiones, y ahora pues por eso se hace tan importante la defensa del Banco del Bienestar, y yo diría el incrementar las capacidades del Banco del Bienestar para que pueda competir realmente con la banca privada en nuestro país, y es un elemento de soberanía económica fundamental también de México ante el mundo. No habrá soberanía posible mientras México no pueda independizarse del capital financiero transnacional y mientras no exista la posibilidad de México de tener una soberanía sobre sus recursos y sobre los recursos de los propios habitantes del país, de cada una de las personas que puedan generar recursos y tener ahorros en la banca mexicana. Entonces yo creo que la defensa también del Banco del Bienestar se hará fundamental. Van a ser 2,600 sucursales que se van a inaugurar en los próximos días, en las próximas horas. Alejandro, se habla de algo inédito en el mundo. De nuevo, hablábamos de la refinería como un ejemplo de lo inédito como obra, pero construir 2,600, dime tú en qué país del mundo se construye 2,600 o se inauguran 2,600 sucursales del Banco del Bienestar, hasta en lugares más recónditos, más escondidos, donde hay una población pobre que necesita la ayuda y en donde va a haber transferencia de millones, de decenas de millones de pesos para el bienestar y para la comodidad de la gente de poder hacer uso de ese derecho de manera pronta y de manera que no tengan que estarse formando o recorrer kilómetros literalmente por un cheque que nunca llegaba o que llegaba o se retrasaba en los tiempos de estos malditos neoliberales. ¿Cómo ves esa parte? Esa osadía. Son pasos agigantados los que está dando la Cuarta Transformación en los últimos meses del sexenio del presidente López Obrador. Yo diría que están más que sentadas las bases de la Cuarta Transformación, porque si en algo nos ha mentido el presidente López Obrador es que al final terminó haciendo mucho más de lo que nos prometió en el programa
de compromisos que hizo en 2018 ante el pueblo de México. Los alcances de la Cuarta Transformación han llegado mucho más allá de lo que nos imaginamos y realmente lo que ahora toca es cuidar ese patrimonio, porque es un patrimonio de todos los mexicanos, a pesar de que los programas sociales ya estén en la Constitución. Un derecho ganado es un derecho que debe ser permanentemente defendido y debe de generarse ahora conciencia de la importancia de tener toda esta infraestructura, de que sea infraestructura hecha, como tú decías, por el ejército mexicano, que no se desvió corrupción, no hubo corrupción y no se desviaron millones de pesos en la construcción de estas obras que seguramente no se hubieran podido realizar si hubieran estado en manos de los amigos de Fox, de los amigos de Calderón y de Peña Nieto, de las constructoras españolas. Entonces, creo que es un ejercicio de reflexión también que nos lleva a darnos cuenta de la capacidad que todavía tiene el Estado mexicano a pesar del desmantelamiento que sufrió durante más de 36 años de periodo neoliberal. Tenemos un Estado fuerte que tiene servidores públicos honestos y hay mucho pueblo, que es lo más importante para seguir sosteniendo el proceso de transformación hacia las siguientes décadas. Tenemos el gobierno por fin que merece el pueblo. Eso es algo maravilloso, que tenemos por primera vez en la historia de este país un gobierno que esté a la altura del pueblo, porque como bien lo dices, es mucho pueblo y se necesitaba mucho gobierno, mucho presidente para este gran pueblo y por fin lo obtuvimos con López Obrador. Te agradezco muchísimo, mi querido Alejandro, como siempre, tus reflexiones y tu información. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles, si te parece. Con mucho gusto, estimado Jonathan, y un fuerte abrazo a toda la audiencia.